Está con nosotros Mauricio Alarcón. Él es parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Se encuentra vía telemática. ¿Qué piensa usted sobre lo que debe decidir la Corte Constitucional en medio de una presión que es pública, notoria y evidente, con una marcha, con una movilización encabezada por el propio presidente de la República que se produjo hace pocos días, y con el peligro de que les desalojen el edificio porque ha sido del Ministerio de Energía? Es decir, cuidado, se porten mal. ¿Qué piensa usted sobre el contexto que circunda y con argumentación que tuvieron los representantes del gobierno? Bienvenido, Mauricio. Buenos días. Wilson, Rommel, buen día. Un saludo para ustedes y para la audiencia de Contigo Noticias. Ayer apenas ha empezado la historia que un capítulo más suma a su haber a propósito de esta tensión política existente entre el gobierno y la Corte Constitucional. Digo, apenas ha empezado porque fueron las audiencias respecto de una de las tres normas que actualmente están ya en trámite por acciones de inconstitucionalidad ante la Corte. La Ley de Solidaridad Nacional convocó el día de ayer a los actores que la impugnaron por fondo, por forma, y fue la oportunidad para escuchar, como quienes estamos pendientes del tema lo hicimos, la posición tanto del gobierno como de la Asamblea Nacional, como de aquellos actores que parecería ser con argumentos contundentes y sólidos, están reclamando a la Corte para que se pronuncie sobre el tema. Esto no ha estado por fuera de las polémicas. Una campaña de desinformación, una campaña de estigmatización, atacando, me atrevo a decir, el último reducto de institucionalidad que le queda al país. Y por supuesto, por desgracia, muchos de aquellos que en el pasado denostaban contra los intereses políticos de tomarse esta Corte, argumentando que no necesitábamos ni cortes cerveceras, ni cortes al servicio del emperador de aquel entonces, hoy aplauden de manera furiosa los mismos intentos únicamente porque quien los lidera es alguien que goza de su simpatía. Creo que acá, sobre todo, hay que enfocarnos en defender principios y no personas, y estar muy atentos de esta historia que continuará desenvolviéndose durante los próximos días. Ahora, Mauricio, con todo eso, uno de los temas principales, y lo tratamos con nuestro invitado anterior, Diego Paredes, de Ecuador Industrial, es la posibilidad de enjuiciar políticamente a los miembros de la Corte Constitucional. Wilson mencionaba que puede haber una presión ante una calidad de asambleístas que quizás no están a la altura, o solo una retaliación política hacia los miembros de la Corte que no dan paso a lo que diga, por ejemplo, el Poder Ejecutivo o cualquier otro sector político que intente dominar la Corte. ¿Es ponerle miedos o si es real la amenaza a un accionar independiente de un juez constitucional? La amenaza, Rommel, es real, es cierta, tiene una razón de ser. Cuando tú tienes una institución que pone freno a las intenciones del poder de consolidarse de manera absoluta, generas la ira de quien está atacándola y simplemente, como es quien tiene las llaves de los recursos económicos o la propiedad de los edificios o incluso la posibilidad de con un chasquido de dedos y con recursos públicos hacer campañas o convocar a marchas, tienes lo que estás viviendo. Es cierto, algunas personas dicen nunca antes habíamos visto que un presidente convoque y lidere una marcha contra la Corte Constitucional, pero creo que hay otras sutiles formas que nuestra historia ya nos ha mostrado existen, en las que el poder ha intentado presionar a este tipo de órganos para que tome decisiones de determinada medida. La memoria del ecuatoriano lamentablemente es de corto plazo, borra registros de manera bastante rápida, pero bastaría regresar a ver a 2007, cuando, como ustedes sí recordarán con total seguridad, hubo un presidente furioso que después de firmar un decreto de convocatoria a Asamblea Constituyente, ejerció la sutil presión contra el entonces Tribunal Constitucional y el entonces Tribunal Supremo Electoral, con hordas que con piedras y palos
fueron a amedrentar físicamente a los jueces y a los vocales de las instituciones que he mencionado. Entonces, y ahí, Mauricio, estuvieron involucrados también integrantes de agrupaciones políticas que luego cambiaron de nombre. EBPD, por favor, Unidad Popular, por favor. Y personas, ustedes lo han dicho, y personas que después incluso terminaron sentadas en la propia Asamblea Constituyente y que terminaron siendo autoridades del gobierno durante esos 10 años. Por ejemplo, César Rodríguez. Desfilando el 1 de mayo de gancho con dirigentes sindicales y también políticos que tenían a su poder algunas centrales sindicales que todavía están en vigencia, ¿no? Y mira, ahí tú tienes uno de los ejemplos de cómo, Wilson, se ejerce presión ante estos órganos respecto de las decisiones que tomen. Y yo creo que acá lo más triste, repito, es haber visto en varios actores políticos, de medios de comunicación, de sociedad civil, unas acciones y unas actitudes totalmente incoherentes, ¿no? Aquello contra lo que denostaban furiosamente en la época del correísmo, afirmando que vulneraba la democracia y el Estado de Derecho, hoy se convierten en los aplaudidores de turno, denostando en cambio contra una Corte Constitucional que lo único que está haciendo es su trabajo, sus competencias. Y yo creo que acá una de las cuestiones fundamentales que tenemos que ir, diría yo, comunicando desde estos lados a la ciudadanía, es el hecho de que se han montado muchos mitos en torno a la Corte Constitucional que tienen que ser desmontados, partiendo del hecho de que se dice que los jueces de la Corte no le rinden cuentas a nadie. ¿Cuál es el contrapeso, Mauricio? Hay pesos y contrapesos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el contrapeso de la Corte Constitucional? Partamos, Rommel, de un tema que es fundamental comprender. Dentro del sistema de pesos y contrapesos, tienes que llegar a un punto último, en el que esas decisiones no puedan ser objetadas, y particularmente ese punto último debe radicar en un ente independiente de los poderes político-partidistas. ¿Por qué hago esta alusión? Porque la Corte Constitucional en este momento no es sujeta de control político a manos de la Asamblea Nacional, porque incluso tiene como atribución revisar a través de la acción extraordinaria de protección decisiones que el Poder Judicial independiente puede haber tomado afectando derechos y libertades fundamentales. Esa Corte Constitucional que está por fuera de los poderes tradicionales, sí, es responsable penalmente por sus decisiones, tiene una responsabilidad en el caso de que cometa delitos como el prevaricato, como tantos otros que están vinculados al ejercicio de la judicatura, pero sí estaría sujeta a control político. Quisiera decir que ya no es la instancia definitiva de decisión y de resguardo de la Constitución, sino que esta responsabilidad terminaría recayendo en la Asamblea Nacional, que con un voto, como se está planteando en esa pregunta de una supuesta consulta, de apenas la mayoría absoluta de los integrantes del Ejecutivo, pueda echar abajo a cualquier juez, aunque nos digan lo contrario, por decisiones que incomodan al poder. Entonces, los jueces sí son responsables, están sometidos a la Constitución y a la ley. Sus decisiones, claro, no pueden ser revisadas porque están ya al final, sus decisiones, pero los límites que están establecidos en la norma restringen su poder y garantizan la subordinación de sus actos a la Constitución, a nuestra ley fundamental. Es necesario entender porque, y le voy a poner un poco, digamos, como un boomerang, si es que mañana la Corte Constitucional decide en lo de fondo, de acuerdo a las demandas de inconstitucionalidad que ha impulsado usted, la organización que usted representa y las demás organizaciones, dice, señores, no hay lugar y las normas que se encuentran en vigencia seguirán en vigencia, porque las 17 disposiciones que están suspendidas, estaban solamente suspendidas de manera cautelar. Temporal. Ajá. Capaz que después de eso
el señor Mauricio Alarcón dice que se sean sometidos a juicio político esos 9 magistrados. Y le digo yo, de manera graciosa. Jamás, mi querido Wilson, por una razón fundamental. Eso digo, porque ahora usted ve los cambios de opinión de seres humanos que tenían una posición en un momento y después se saltan al otro lado porque simplemente no les conviene. Por eso le pregunto y le pongo, no sé si difícil o más bien fácil. No, en lo absoluto me la pones muy fácil, Wilson. Habemos personas que sí comprendemos la importancia de respetar las instituciones independientemente de las decisiones satisfactorias o no respecto de nuestras pretensiones. Vamos a un hecho cierto. Hace 7 años, cuando Lenín Moreno estaba en el poder, recordarás tú, se dio un referendo y se modificó la forma de elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. 2018, Wilson. O sea, eran designados y luego de esa consulta debían ser elegidos y desde ahí son elegidos. Por votación, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la Asamblea se cambió la ley del CPCCS, se cambió mil y un cosas que a criterio nuestro vulneraban derechos fundamentales y establecían cuestiones inconstitucionales. Presentamos entonces una acción de inconstitucionalidad. Ojo, son 7 años. El proceso terminó hace muy pocos meses, 7 años después, lo cual a mí ya podía haberme generado un rechazo y una resistencia contra la Corte, y la decisión que tomó la Corte sobre la base de una propuesta del entonces juez constitucional Enrique Herrería no aceptaba la totalidad de nuestra pretensión, me atrevo a decir incluso muy poco de lo que nosotros señalábamos. Y tú no me ves a mí pues en una campaña diciendo que la Corte Constitucional es la responsable del bodrio que tenemos en el Consejo de Participación, no. Salió una sentencia, no es que nos haya gustado, no es que sea la pretensión que nosotros perseguíamos, pero la sentencia está ahí. Como debe pasar con tantos otros temas, Wilson. El decreto 16 que emitió Rafael Correa en el año 2013 para restringir a las organizaciones de la sociedad civil fue atacado de inconstitucional de manera inmediata por varios de nosotros ante la Corte Constitucional. Mira que el trámite de esa norma, impugnada en su inconstitucionalidad ante la Corte, empezó a moverse cuando ya el decreto 16 había sido dado de baja por Lenín Moreno. Y nosotros no estuvimos diciendo, maldita sea la Corte no sirve, vamos a... No, porque hay que ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Porque las instituciones, cuando funcionan en el marco de la Constitución y la ley, están para ser respetadas, Wilson. Y si queremos hablar de un tema, incluso un poco más sensible, tú sabes que junto a Juan Pablo Albán hemos llevado parte del caso de los colegas periodistas de Diario El Comercio y lo que sucedió en la frontera norte. Y gracias a la Corte Constitucional logramos la desclasificación de la información vinculada al proceso que siguió el gobierno de negociación cuando los colegas estaban secuestrados. Solo el seguimiento de la sentencia en los últimos meses no ha sido pues de nuestro agrado, porque la Corte se ha demorado, porque no ha hecho su trabajo, porque hemos presentado escritos, y tú no nos oyes a nosotros pues responsabilizando a la Corte de la muerte de los periodistas del Comercio o inventando Pero historias. Mauricio, las instituciones están ahí para funcionar independientemente de que nos guste o no el resultado de sus decisiones, siempre y cuando se las haga sobre la base de la Constitución y la ley. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos personajes que no tienen esa coherencia, porque están a un lado en un momento y se pasan al otro en otro momento y defienden con los mismos argumentos el sí que el no. Y usted dice, qué maravilla, ¿no? Cómo le calzan los zapatos, 42 y a veces 40. Pero ¿cómo defendemos, Mauricio? Me imagino en el ámbito de un mundo perfecto, los jueces de la Corte Constitucional actúan con ética, pegados a la Constitución y a la Carta Magna. Todos desearíamos eso de los jueces constitucionales, porque los jueces de la justicia ordinaria fallan en contra de norma expresa y no les importa absolutamente nada. No sé si el arreglo que tengan extrajudicialmente pueda valer la pena el riesgo de su puesto de trabajo, lo pongo de esa manera para evitar cualquier posibilidad de juicio. Pero, ¿cómo creemos en un juez constitucional que va a actuar de manera imparcial, casi como un dios, Mauricio? Son 9. Y mira, yo no quiero dejar suelto lo que acaba de decir Wilson antes de contestar esto último.
Hace como 100 años, uno de los mejores humoristas estadounidenses, Groucho Marx, no un científico, no un politólogo, no un estudioso del derecho, acuñó una de las mejores frases, a mi juicio. Él decía, estos son mis principios, pero si no le gusta, tengo estos otros. Y a mí quizá lo que más estupor me ha causado en las últimas semanas, Wilson, Rommel y amigos, es ver colegas de ustedes que fueron estigmatizados y exhibidos en cadenas nacionales y en sabatinas, cuyos rostros fueron los que causaron hasta agresiones en centros comerciales y supermercados por parte de fanáticos del gobierno de aquel entonces, aplaudiendo la estigmatización y la campaña de desprestigio ante la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque están recibiendo pauta. Concuerdo. Ahí tú ves la incoherencia brutal de ciertas personas que antes decían defender la libertad de expresión y tratar de decir que un gobierno estaba actuando por fuera de la ley, y hoy, como si les gusta el gobierno, quién sabe por qué otros intereses, aplaudiendo medidas del mismo tipo en contra de otras personas. Eso es incoherencia total. Así es que me alegra que ustedes, con conocimiento de actualidad, de historia y de la razón de ser de lo que genera la política a nuestro alrededor, traigan a colación ese tema. Y ahora sí, muy puntual a lo que estaban diciendo. Mira, las decisiones de la Corte están sujetas al escrutinio público. No tenemos hasta hoy, provocada por el propio gobierno, una gran discusión respecto de la Corte, por ejemplo, decidiendo sobre el aborto por violación. No tenemos una discusión hasta este momento traída por los propios asambleístas del oficialismo discutiendo la decisión de la Corte respecto del matrimonio igualitario. Esa discusión pública y ese escrutinio público, hasta el momento, ocurre y tiene lugar respecto de esas decisiones, no para que las cambien por presión de la ciudadanía, pero sí para, a partir de la discusión, generar un tema de responsabilidad respecto a lo que hoy en nuestro alrededor nos rige. No son decisiones sujetas a control posterior alguno, de nuevo, y sobre todo, no son decisiones sujetas a control en función de la simpatía o antipatía que éstas generan alrededor de las personas. Es importante entender el debate que se ha abierto en torno a la constitucionalidad de la ley de solidaridad. Esta ley de solidaridad que ha sido cuestionada de forma y de fondo, y ya para un poco entrar en materia de este específico tema, forma que no tiene un solo eje temático, porque hay una infinidad de criterios que incluso además de materia, que incluso además fueron aumentadas o yapadas en la estructura legislativa, Mauricio. Es decir, eso por un lado, y por otro, las de fondo, que son las que finalmente van a hilvanar, no sé si una modulación de la Corte, modular en atención a que esto acojo y esto a lo mejor no lo hago, pero eso también hay que tomar en cuenta, porque la Corte Constitucional no tiene una sola vía, tiene al menos 3 posibilidades, Mauricio. Y mira, Wilson, que es importante de nuevo ratificar aquello que tú dijiste hace un momento. La Corte ha suspendido temporalmente ciertos artículos respecto de estas leyes. Pero además, independientemente de esas disposiciones suspendidas temporalmente, en función de, por ejemplo, eventualmente violar derechos y libertades fundamentales, está en trámite también la decisión principal, la de fondo, de si esta, por ejemplo, fue efectivamente una ley urgente en materia económica para seguir ese trámite especial que establece en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si cumplió con los principios en torno a este tipo de normas, o incluso si se cumplieron los procedimientos parlamentarios para dar como resultado la norma que en este momento está en vigencia. Te voy a poner un simple ejemplo y voy a tratar de ser lo más simple y didáctico posible para que nuestra audiencia comprenda. En nuestro país y en el mundo entero, como una garantía al debido proceso de las personas, está la presunción de inocencia. Tú eres inocente hasta el segundo mismo en que un juez de última y definitiva instancia declara tu culpabilidad
y emite una sentencia. Hasta ese momento, tú eres inocente. Así hayas hecho cualquier barbaridad, no es sino una sentencia final, la que dice Wilson Moposita es culpable. El presidente en la Constitución tiene una potestad, la de otorgar indultos. Y el indulto no es otra cosa, jurídicamente hablando, que perdonar la pena. La pena que viene aparejada de una sentencia de última y definitiva instancia. No la posible pena, no el eventual dictado de una sentencia, no, la pena definitiva. En este país se han emitido cientos de indultos a lo largo de los últimos años. Cuando hay un enfermo terminal que pide clemencia, cuando hay ciertas cuestiones políticas. Pero debe haber una sentencia que anteriormente declare culpable, porque otra cosa es amnistía, perdón y olvido. Indulto es. Tú lo tienes claro. Claro. Tú lo tienes clarísimo. Primero tiene que ser condenado para después ser perdonado, pues, por favor. ¿Cómo puede ser que en una ley, además que trata otras cuestiones, metan una figura que jurídicamente no existe, que es la del indulto presidencial anticipado con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno? Primero, es un término enredadísimo, pero lo que dice es que el presidente de manera anticipada y con efecto diferido, o sea, por si en el futuro te dan una pena, me adelanto y te indulto. Están violando las reglas básicas del debido proceso y están violando los principios básicos del derecho, porque están desfigurando el indulto. Eso, por ejemplo, está suspendido por la Corte Constitucional, pues. Ahora, claro. En total y absoluta capacidad. Ahora, solo Mauricio, una cosa. Si dirigimos todo eso al accionar de los miembros de la policía, de las Fuerzas Armadas, porque en algunos casos ya ha pasado, pues no utilizan su arma y a veces lo utilizan y los grupos delictivos tienen hasta sus abogados que saben todo la parte legal y ellos terminan perdiendo toda su carrera policial, por ejemplo. ¿Cómo evitar esto? ¿Qué otra forma legal puede garantizar un accionar efectivo de la Policía Nacional? Mira, son cosas tan básicas, mi querido Rommel, como que en el año 2022, nuestro país dictó la denominada Ley Orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Entonces tenemos hasta esa ley específica, aterrizada sobre la base de instrumentos internacionales, que se dictó para normar el uso legítimo y excepcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad y vigilancia penitenciaria, pero también para proteger derechos, libertades y garantías ciudadanas. Entonces, mira que hasta esta ley tenemos vigente en Ecuador desde el año 2022. No es un invento, por el amor de Dios. O sea, los militares, los policías pueden hacer uso legítimo de la fuerza. Tienen incluso condiciones excepcionales en el marco del conflicto armado interno o de un estado de excepción. Pero si actúan por fuera de la ley, como lo que en estos días ha denunciado una investigación periodística que está difundiéndose a través de varios medios de comunicación, tienen que responder ante la justicia. Y si al final una justicia corrupta, una justicia dependiente o alineada con el crimen organizado termina condenándolos, ahí sí, pues, al final, que el presidente sobre la base que corresponde dicte los respectivos indultos. Pero la figura del indulto anticipado no tiene pies ni cabeza. Que le quite la palabra anticipado y le deje indulto tal y como está al momento. Pero es que en la Constitución ya está, por eso no necesitamos una ley específica como la ley de solidaridad anticipando ese tema. De ninguna manera, porque la figura del indulto ya existe. Ya existe. Es decir, el presidente analiza el caso luego de que se produce una sentencia con un policía o un militar. Y analizando el caso, si es que evidentemente no ha transgredido ninguna norma, ni ha utilizado, extralimitando su fuerza, le indulta y ahí no hay problema, porque eso está permitido ahora mismo, Mauricio. Y en la Constitución no necesitamos, como señalaba hace un momento, una ley específica de la materia. Si uno se va a revisar lo que dice nuestra Constitución específicamente,
respecto de la función ejecutiva, respecto de las atribuciones a cargo del presidente de la República, va a encontrar con claridad que tiene la posibilidad de indultar, de conceder indultos en este caso específico. Así es que no hay ciencia. No hay ciencia, Doctor, no necesitamos hacer lo que se está pretendiendo hacer. Y eso es, por ejemplo, una de las disposiciones que la Asamblea Nacional está pues observando legítimamente, en el sentido de vamos a aprobar, la Corte con legitimidad suspende el tema, la ciudadanía también hace y el Ejecutivo justifica, porque de eso se trata, a propósito de cómo inició este espacio, lo que ha sucedido en la audiencia ayer. La Corte convoca, el gobierno a través de sus representantes, con una defensa bastante deficiente, pero dice, todo está en orden, todo lo hemos hecho bien, todo está justificado en la crisis de inseguridad. La Asamblea, igual de manera bastante atropellada, dice, todo está en orden, todo lo hicimos de manera adecuada, y la ciudadanía, que ha presentado acciones de inconstitucionalidad, argumenta y dice, no, ratito, esto está en la Constitución, esto debió cumplirse. Quien tiene la última palabra, y espero la conozcamos en los próximos días, no meses ni semanas, será la Corte Constitucional. Listo, llegamos al final de esta entrevista. Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros. Capaz que está concentrado también en el Caribe, como está convocando a todas las demás fuerzas y políticas y militares. ¿Dónde se encuentra, Mauricio? No, con que no me digas que estoy concentrado en unos barcos rodeando Venezuela, me quedo tranquilo. Pero no, estamos en este momento y lamentablemente sin la presencia de la Corte Constitucional por la crisis, Wilson Rommel y amigos, en la Conferencia Internacional de Justicia Abierta que tiene lugar en Santo Domingo, República Dominicana. El día de hoy específicamente teníamos un panel junto a la Corte Constitucional para hablar de los avances que ha implementado la institución en materia de justicia abierta en nuestro país como un ejemplo para la región. Lamentablemente, este panel no contará con la presencia de Joel Escudero, quien debía estar acá porque precisamente, no solo por las audiencias, sino por la crisis, está con responsabilidad enfrentando las cosas en territorio. Así es que aquí discutiremos un poco sobre esos temas y pues regresaremos a Ecuador a seguir peleando por la Constitución, su vigencia, las instituciones y su trabajo. Disfruta del merengue y no mucho de la Mama Juana, nada más. Acá siempre nos portamos bien. Perfecto, muchas gracias a Mauricio Alarcón. Gracias a ustedes, un buen día.